¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Michi Programador. En este video les voy a mostrar cómo crear un motor de búsqueda dentro de sus aplicaciones para que puedan permitir a sus usuarios buscar contenido. Esto lo vamos a hacer utilizando una librería de código abierto llamada LunarJS, que sería como una alternativa gratuita, local y liviana a Algolia. Pero antes de empezar, les voy a mencionar tres cosas importantes. Este tutorial está dirigido a proyectos donde estén utilizando Nuxt Content, pero tranquilamente lo pueden adaptar a lo que ustedes necesiten. Segundo, no vamos a cubrir en este video la parte de la interfaz, sino que vamos a crear un endpoint que después ustedes van a poder consumir para hacer libremente la parte visual de sus buscadores, ya sea con Tailwind, Bootstrap, Beautify o lo que ustedes quieran. Y por último, vamos a estar generando el índice en tiempo de build, por lo que esta implementación no les va a servir si ustedes tienen contenido dinámico de una base de datos externa, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que tendrían que hacer quizá es generar el índice una vez cada 24 horas, pero eso ya es un poquito más complejo y no es lo que vamos a estar cubriendo en este video. Dicho esto, vamos a empezar instalando las dependencias que necesitamos. Para esto vamos a ir a la terminal y vamos a ejecutar el comando pnpm add -d lunar languages y types lunar. Si ustedes tienen contenido en inglés, solamente contenido en inglés, la parte de Lunar Languages que van a ver a lo largo de este video se la pueden saltear y no va a haber ningún problema. Pero para que ustedes tengan soporte para contenido en español, van a tener que seguir esta parte de Lunar Languages, ¿ok? Yo acá estoy utilizando pnpm como gestor de paquetes, pero pueden utilizar npm o yarn, es lo mismo, no hay ningún problema. Entonces vamos a darle enter y vamos a esperar a que se termine de instalar estas dependencias. Una vez instaladas las dependencias, lo que van a hacer es ir a su archivo de configuración de Nuxt y agregar unas líneas para que esto funcione correctamente, porque si no van a tener problemas de incompatibilidad, porque estas librerías de Lunar son un poco viejas, aunque funcionan. Entonces simplemente agregando unas líneas van a hacer que todo sea compatible. Entonces vamos a ir acá al archivo de configuración de Nuxt y vamos a agregar estas líneas build, y adentro de este objeto lo que vamos a hacer es en la parte de transpile vamos a agregar lunar-languages barra lunar.stemmer.support, y abajo vamos a agregar también lunar languages barra lunar.es. Acá vamos a escribir esto correctamente, lunar, y vamos a ver que todo esté escrito correctamente y guardamos simplemente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una ruta de servidor para guardar nuestro índice. Entonces vamos a crear en la carpeta server, en la carpeta routes, un archivo index.json.js. En este caso voy a estar utilizando JavaScript para esta función en específico, porque Lunar es bastante antiguo y no tiene un buen soporte con TypeScript. Entonces, para ahorrarse problemas innecesarios, simplemente pueden hacer esto con JavaScript y usar TypeScript en el resto de su aplicación sin ningún problema. Entonces, vamos a crear este archivo y lo primero que vamos a hacer es simplemente exportar un handle para esta función. Entonces vamos a decir define event handler y por ejemplo vamos a retornar un mensaje que diga hello world, y vamos a probar que esto esté funcionando correctamente. Ok, entonces ahora sí vamos a ejecutar el servidor de desarrollo con pnpm dev, simplemente para ver que nuestra ruta efectivamente esté funcionando. Vamos a ir al navegador y vamos a visitar el localhost 3000 barra index.json. Entonces, como ven, acá está el mensaje que dice hello world y la ruta está funcionando correctamente. Una configuración que vamos a ir también a nuestro archivo de configuración de Nuxt es en Nitro. Vamos a hacer que esta ruta de index.json sea pregenerada en tiempo de build, es decir, que cada vez que nosotros ejecutamos el comando Nuxt build, lo que va a hacer Nuxt es generar un archivo estático para esta ruta de index.json. Va a crear un archivo index.json que va a ser completamente estático. Entonces, para esto vamos a agregar en la parte de pre-render
un objeto y en rutas vamos a agregar index.json. Con esto ya Nuxt se va a encargar de generar esto automáticamente cada vez que ejecutemos el comando de Nuxt build. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es ir de vuelta a nuestro archivo index.json.js y vamos a empezar a desarrollar la funcionalidad que queremos de crear el índice. Entonces yo les voy a dejar abajo en la descripción un enlace donde ustedes van a tener todo el código para que ustedes puedan copiar y pegar y no tengan que reescribir todo desde cero. Y bueno, básicamente van a irse, se copian esto de acá, ahora les explico para qué sirve todo esto y lo pegan por acá. Entonces, como ven, acá estamos importando algunas cosas. Estamos importando Lunar, estamos importando estas funciones que son necesarias para el soporte en español y estamos importando también esta función del módulo de content, de Nuxt Content, para poder obtener nuestros artículos o nuestro contenido. Acá tenemos una función parse que básicamente se va a encargar de hacer que el contenido que nos traiga, el contenido que obtengamos de esta función server query content, que está en formato JSON, lo podamos pasar a simplemente un texto plano que tenga el contenido de nuestro artículo sin nada extra. Y esto para poder crear nuestro índice correctamente. Después acá tenemos el event handler en sí, que se va a encargar de generar este JSON, este índice. Y lo que estamos haciendo acá es configurando estas dos funciones para añadir el soporte a los lenguajes. Acá estamos cargando los artículos y con esta función de acá lo que estamos haciendo es añadir todos los artículos a nuestro índice. Como ven acá, yo estoy añadiendo el field de title y el field de content para que sean buscables. Es decir, cuando nosotros buscamos algo, esto va a buscar dentro del título y dentro del contenido de nuestro artículo. Si ustedes quieren agregar alguna otra propiedad como una descripción, por ejemplo, simplemente lo añaden en esta parte de acá y por acá también, por ejemplo, si tienen una descripción, le ponen description y le ponen article.description y acá tendrían que hacer lo mismo, añadir en fields la parte de description. Pero en este caso, como no tengo descripción, simplemente lo voy a dejar como estaba. Entonces, en esta parte que dice this.ref, básicamente nos va a decir qué es el elemento que vamos a estar utilizando para identificar el resultado de búsqueda. Es decir, cuando nosotros buscamos algo, nos va a retornar una lista de los slugs a los artículos que coinciden con la búsqueda. Entonces con esto ya nosotros vamos a poder mostrarle al usuario los artículos que coinciden con la búsqueda y darles un enlace a ese artículo. Y bueno, finalmente lo único que hacemos es agarrar ese índice y pasarlo a formato JSON y ya está. Entonces ahora si nosotros guardamos esto, en principio no vamos a ver nada porque no tenemos contenido creado, así que lo que vamos a hacer es crear algún contenido de ejemplo. Vamos a ir a articles y vamos a crear por ejemplo, hello.md. Por cierto, si ustedes tienen su contenido en una carpeta blog, por ejemplo, o en la raíz, acá lo tienen que cambiar. Yo como creé una carpeta de articles, estoy buscando los artículos dentro de esa carpeta. Pero si ustedes tienen una carpeta blog, le ponen esto como blog. Entonces ahora sí vamos a crear un artículo de ejemplo. Vamos a utilizar Notion para crear estos artículos de relleno. Y le voy a poner, por ejemplo, acá que me crea un artículo hablando de cómo los gatos van a conquistar el mundo, por ejemplo. Simplemente para tener algunos artículos de ejemplo, vamos a crear 3 o 4 de estos. Esperamos un segundito y listo. Vamos a copiar esto de acá y lo pegamos por acá. Vamos a agregar un title y pegamos el contenido. En el title vamos a copiar esto y ya tenemos un artículo. En este caso le voy a cambiar el nombre por gatos mundo, por ejemplo, y vamos a crear otro artículo, cómo enseñarle a programar a un gato, por ejemplo. Entonces vamos a hacerle acá, crea un artículo que hable de cómo enseñarle a programar a mi gato.
Vamos a esperar a que genere el artículo y vamos a quedarnos con simplemente estos dos artículos para no dedicarle mucho tiempo a esto. Simplemente es para el ejemplo. Entonces vamos a copiar todo esto y vamos a pegarlo por acá. Como ven, Notion ya automáticamente lo copia en formato Markdown, así que mejor. Y vamos a añadir el title. Copiamos esto de acá y lo pegamos por acá. Guardamos y ahora ya tenemos un par de artículos que vamos a poder utilizar en nuestro ejemplo. Entonces, si ahora nosotros vamos al navegador y vamos a el index.json, vamos a ver que ya tenemos acá un índice que quizá no vayan a entender mucho esto porque no es para que lo lean personas, sino para poder crear el buscador. Pero bueno, nos está generando el índice que nosotros queremos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear otro endpoint que va a ser el buscador que consuma este índice. Entonces, para esto vamos a ir a la parte de server y vamos a crear en la carpeta API una ruta llamada search.ts. Esta función sí que la podemos crear en TypeScript y no vamos a tener ningún problema. Entonces, vamos a ir acá y lo que vamos a hacer es crear el event handler, export default, define event handler, y acá adentro vamos a crear una función asíncrona y sync con el evento y vamos a retornar algo. En este caso lo que voy a hacer es importar las funciones para el de Lunar. Entonces vamos a hacerle import Lunar from Lunar. Ok, se me fue. Vamos a importar también Lunar Steamer from Lunar languages barra lunar.steamer support. Y finalmente vamos a importar Lunar S. Lo mismo que hicimos en el index.json lo vamos a hacer acá para configurar el lenguaje. Entonces vamos a ir acá y esta partecita acá la vamos a copiar y la vamos a pegar por acá. Por cierto, todo esto ustedes no lo tienen que hacer desde cero tampoco. Pueden ir al archivo que les voy a dejar en la descripción y copiar y pegar esto. Yo se los muestro desde cero para mostrarles y explicarles cómo funciona esto. Entonces ahora vamos a decirle que la constante query va a ser igual a getQuery del evento que estamos trayendo de acá de Next. Como ven acá nos tira un par de errores con respecto a Lunar, y esto es porque lo que les dije previamente de que no tiene buen soporte con TypeScript, pero en este caso lo podemos solucionar bastante fácil creando un archivo lunar.d.ts, que sería como el declaration file. Van a copiar y pegar esto de acá y automáticamente no van a tener más problemas con respecto a esto. Entonces acá aparentemente tenemos un problema, aunque no creo que sea un problema real. Simplemente vamos a continuar con esto y vamos a crear una constante index que va a ser igual a await, y acá lo que vamos a hacer es cargar ese index.json. Entonces vamos a decir index.json y lo que vamos a hacer es obtener ese índice en el formato para que nosotros podamos buscar. Entonces vamos a hacer lunar index va a ser igual a lunar.index.load, que esto básicamente es para cargar el índice de un archivo JSON, y le pasamos ese índice. Y finalmente lo que vamos a hacer es que esto nos retorne lunarindex.search, y lo que vamos a buscar es un string de query.q. Entonces cuando nosotros vayamos a, por ejemplo, localhost 3000 /search y con el signo de peso le pasamos un Q igual y, por ejemplo, gatos. Entonces nos va a buscar todos los artículos que tengan gatos. Entonces con eso ya tenemos nuestra función de búsqueda lista en teoría. Así que vamos a simplemente guardar, cerramos esto de acá, cerramos esto también y vamos a probar si está funcionando correctamente. Entonces vamos a ir acá y vamos a la ruta API search y vamos a pasarle, por ejemplo, en la Q, bueno, si decimos gato nos va a retornar los dos artículos, pero vamos a decir programar, por ejemplo. Y como ven, acá nos tira este resultado que dice cómo enseñar a programar un gato, y
nos da el enlace a ese artículo. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una palabra que no existe en otros artículos, como Nax, por ejemplo, no nos va a retornar ningún artículo. Entonces, con esto ya tenemos listo el core de nuestro buscador. Ya después, si ustedes quieren hacer la interfaz, lo que hacen es hacer un request a esta parte de search con el query que ustedes quieren y ya está. Entonces, para finalizar, lo que voy a hacer es simplemente construir los archivos de producción de la aplicación. Y bueno, una vez que se termina de construir su aplicación, van a ver que si ustedes van a la parte de output en la zona de public, van a tener un archivo index.json que va a contener el índice de forma estática. Entonces, esto es a lo que me refería cuando les dije que con esta forma no les va a funcionar si ustedes tienen contenido dinámico, porque esto se genera solamente en tiempo de build. Si ustedes de nuevo quieren hacer esto con contenido dinámico, van a tener que buscar una forma de generar este índice una vez cada 24 horas o cada vez que se actualice su contenido. Ustedes simplemente busquen la forma de implementarlo y tampoco va a ser algo tan complejo. Entonces, esto es todo lo que yo les quería mostrar en este video. Si ustedes quieren específicamente un video donde yo les muestre cómo crear una interfaz para su buscador, me lo dejan saber abajo en los comentarios, pero creo que con esto va a ser útil para la mayoría de las personas que quieren implementar un buscador, ya que la parte de la interfaz es algo que depende específicamente de la aplicación que ustedes estén creando y las tecnologías que estén utilizando, ya sea Beautify, Tailwind, etc. Entonces, con esto me despido. Un saludo y hasta la próxima.